Muy bien, compañeros y compañeras, gusto en saludarles. Vamos a empezar a trabajar en cuanto a lo que hay que ver el día de hoy. Nos vamos a enfocar en cuanto al diseño y aplicación de entrevistas y encuestas específicamente. Y para comenzar, pues vamos a ver primeramente qué es la entrevista. Entonces, es muy importante que veamos el concepto de entrevista para poder pues entender algunos conceptos y ver dónde se aplica en este caso pues una entrevista. Más adelante pues vamos a hablar también de una encuesta. Cuando hablamos de entrevista nos referimos a una reunión para intercambiar información entre una persona, que en este caso cumple el rol de el entrevistador, y otra, que sería el entrevistado, u otras si son varios entrevistados. En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo, una familia o la comisión directiva de una organización, sin que sea un grupo focal. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Esto pues lo dijo Janesik 1998. Entonces, vemos primeramente que una entrevista, en este caso, se logra una comunicación y construcción conjunta de significados respecto a algún tema en especial. Hemos visto entrevistas, ya sea entrevistas políticos, por ejemplo, hablemos de temas políticos, una entrevista en cuanto a algún deporte, por ejemplo, de fútbol, básquetbol, una entrevista a un personaje famoso, hablemos de un actor, de un cantante, todo se va a enfocar en un tema específico. También es una técnica directa e interactiva de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la investigación. Esta entrevista, estamos hablando de la entrevista, es también una forma de cómo recolectar datos. Hablemos, por ejemplo, si nosotros queremos saber las actividades que realizan los estudiantes de tercero básico, plan fin de semana, podemos realizar esa recolección de datos mediante una entrevista. Estructurar la entrevista, es decir, definir, por ejemplo, 5 a 10 preguntas que en este caso los estudiantes van a responder para que nosotros veamos cuáles son las respuestas y en cuáles coinciden. Entonces podríamos decir, por ejemplo, los días domingos, cuáles son sus actividades. Entonces allí nos van a mencionar, por ejemplo, me levanto, desayuno, realizo las tareas o las actividades, o voy a trabajar, o en fin. Entonces, esa actividad que se está haciendo es la recolección de datos que nosotros interesa respecto a algún tema específico. Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. Folgueiras, 2009. Veamos entonces, no solo para recolectar datos, sino también se puede hablar de hechos vividos o acontecimientos vividos y algunos aspectos subjetivos que nosotros no podemos ver, pero que la persona que nos va a informar lo puede, en este caso, manifestar en situación a algo que se está estudiando. Por ejemplo, se está realizando una actividad o alguna tarea y ver, en este caso, podríamos hablar de personas que han sufrido, por ejemplo, el impacto del COVID-19. Podemos realizar una entrevista a personas que han pasado por esa enfermedad, digamos, y ahí pues serían experiencias vividas y otras partes, por ejemplo, aspectos subjetivos, sería lo que, por ejemplo, una persona piensa de cómo sería el impacto de la enfermedad, por ejemplo, en nuestra salud. Serían aspectos subjetivos que nosotros no podemos precisamente pues ver, calificar y más o menos pues tener una idea específica, sino son solo pensamientos e imaginaciones, por ejemplo, de alguna persona. En cuanto a los actores, en ese caso, en una entrevista, nos podemos encontrar que aparece un entrevistador y aparece un entrevistado. O sea, son dos únicamente, pero
hasta cierto punto podemos hablar de entrevistados cuando son, en ese caso, más de dos personas. Hablemos de un grupo, de una familia, donde pues esté a quien se está, en este caso, entrevistando. Entonces, los roles o el papel que tiene el entrevistador es domina el diálogo, domina el tema, hace las preguntas y cierra la conversación. Estos o estas son las actividades que lleva a cabo el entrevistador, la persona que está realizando la pregunta. Y aquí vemos a esta figurita con un micrófono que prácticamente allí nos da a entender de que es el entrevistador, la persona que domina el tema y que tiene en su mano las preguntas que en este caso pues se van a utilizar en la entrevista. En cuanto al entrevistado, responde las preguntas, tiene información de interés para el proyecto, tiene experiencia en el tema. Tiene también, el entrevistado tiene su rol, o en este caso, pues las actividades que llevaría a cabo. En este caso, principalmente, pues, hablamos de responder las preguntas, ya que él tiene información y ya que él tiene experiencia en lo que se está hablando. Claro que en este caso el entrevistador, la persona que va a hacer las preguntas, debe formular su entrevista de una mejor manera, siempre enfocado en cuanto al tema que se va a tratar. Pongamos un ejemplo. Se va a entrevistar a cierto personaje de cierta película, un actor. El entrevistador no va a ir a preguntar, por ejemplo, quién ganó la Copa América, quién fue el goleador de la Copa América, eh, cuántos equipos participaron. El actor posiblemente sepa algunas de las, en este caso, de las respuestas y va a responder, pero no domina precisamente todo el tema, por lo tanto, podemos decirle que la entrevista no va a ser un éxito porque no se está tratando un tema relacionado al entrevistado, al actor. Por lo tanto, a la hora de estar formulando las preguntas, nosotros tenemos que estar enfocados en un tema específico y que los dos lo manejen. Y si no fuese así, el entrevistador, la persona que hace las preguntas, puede comunicarle a la persona a quien va a entrevistar cuál es, en este caso, cuál es el tema a tratar y posiblemente le dé algunas preguntas para que éste ya esté preparado y que podría ser, por ejemplo, una entrevista en cadena nacional, en un programa de televisión, por ejemplo. El entrevistador tiene que comunicarle a la persona que va a entrevistar cuáles serían las preguntas para que éste ya esté preparado. En cuanto a esto, pues nos podemos referir de que es una técnica, sería la entrevista, cómo se va a recopilar la información, cuál es el instrumento que se va a utilizar. Es un cuestionario y un cuestionario es, en este caso, pues un listado de preguntas, las cuales pues tienen que estar respondidas por el entrevistado, perdón. Las herramientas de registro, ya sea se utiliza una libreta, audio, video, grabación. Por ejemplo, si nos vamos a enfocar en un cuestionario, pues se estaría utilizando la libreta y la persona que está entrevistando haciendo las preguntas, va a ir escribiendo en su libreta las respuestas. Y si no, a través de un audio o a través de un video, se graba la entrevista y con ello pues ya se realiza lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, se interpretan los datos o se publica las respuestas y las preguntas y respuestas, ya sea en el periódico, por ejemplo, o en algún programa de televisión. Vamos a ver también lo que es definir objetivos de la entrevista. ¿Qué información necesitamos? ¿Por qué estamos realizando esa entrevista? Por alguna razón, ya sea alguna tarea de la escuela, del colegio, ya sea porque queremos ampliar la información acerca de algún tema que a nosotros nos interese, pero en este caso pues vamos a establecer o definir en este caso qué información necesitamos nosotros. ¿Para qué nos va a servir esa información? Lo que les mencionaba hace un momento de que podría ser una tarea y si no, tenemos que definir por qué, para qué nos va a servir la información. También podríamos responder la pregunta de investigación con la información recogida. Si es una tarea, por ejemplo, se les deja una actividad que tienen que investigar el impacto del COVID-19 en la economía de las familias de San Pedro Soloma, ustedes tendrían que
estructurar su entrevista por medio de un cuestionario, establecer 10 preguntas, por ejemplo, y usted tendría que hacerse la pregunta, ¿podré responder la pregunta de investigación con la información que voy a recoger? Es decir, si nosotros vamos a encontrar cuál es el impacto del COVID-19 en las familias, si realmente lo vamos a encontrar por medio de la entrevista que vamos a hacer. Son tres preguntas muy importantes a la hora de estar definiendo los objetivos de nuestra entrevista. Tenemos que tomar en cuenta estas preguntas para poder hacer de la mejor forma nuestro trabajo. Registro de la información. Vamos a pedirle ahora a alguien para que nos apoye con la lectura. Aquí lo que tengo resaltado en color amarillo. Si nos puede ayudar Marta Julia, por favor. Muy bien, gracias. Si nos ayuda Leticia. Sí, profe. Si lee lo que está resaltado, por favor. El registro de información, eh, el que está en amarillo, profe. Sí, así es. Eh, cerciore, cerciórese de las herramientas a usar para el registro de la información suministrada. Verifique mismo los requisitos adicionales, pilas, cables disponibles de energía, USB, casetes y otros. Gracias. Bueno, en cuanto al registro de información, es importante pues ver cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Si vamos a hablar de una libreta, por ejemplo, pues ahí tiene que usted considerar que lleva suficientes hojas, que tiene lapicero, lápiz, borrador, para poder registrar la información. Y si vamos a hablar de alguna, en ese caso, pues si va a grabar, ya sea un audio o un video, tiene que ver si lleva suficiente carga, por ejemplo, su teléfono o su herramienta para grabar, si hay suficiente espacio, si va a necesitar energía eléctrica, algún almacenamiento USB para guardar su información. En fin, todo eso se tiene que tomar en cuenta para que en ese caso pues no haya ningún inconveniente a la hora de estar realizando la entrevista. Entonces son aspectos muy importantes a tomar en cuenta, compañeros, para estructurar nuestra entrevista. Quizá acá nos enfocamos en cuanto a acá en el instrumento del cuestionario. De esa forma se puede estructurar las preguntas, ya sea hablemos de 10 preguntas mínimo para poder realizar la entrevista. Entonces, estas preguntas son las que va a responder el entrevistado y en ese caso, pues sería el tema a tratar. O sea, todo va relacionado. Si se habla de fútbol, todo es de fútbol relacionado a algún tema específico. Si se habla de alguna enfermedad, precisamente pues se tiene que hablar de esa enfermedad. O sea, no vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos del COVID-19, vamos a preguntar, ¿usted sabe qué es el cáncer, por ejemplo? Y luego preguntamos, ¿sabe cuál es el origen del VIH, por ejemplo? Nada que ver. Así que allí se está hablando de un tema en especial. Entonces, también tratar específicamente pues ese tema. En cuanto a la encuesta, la persona que está con el nombre de Neida, si nos puede ayudar con la lectura. Voy a subrayar acá para que lo lea. Bueno, me imagino Profe, que sí, por favor, lo que está resaltado. Si puede leer lo que está resaltado, por favor. ¿Qué es cuestión?
¿Qué es encuesta? ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es una herramienta para... Sí, sí, lea lo que está subrayado en amarillo, por favor. Bueno, me imagino que tiene dificultades ahí en cuanto a su micrófono. Pero Encuesta vamos a ver. es una herramienta. Siga, siga, siga. Bueno, la encuesta es una herramienta para el relevamiento, dice, de información que supone la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer opiniones, concepciones, actitudes y prácticas de los sujetos. El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a indagar. Entonces, la encuesta, podemos enfocarnos en este caso, podemos resaltar la característica principal de la encuesta es que se realiza a un grupo de personas para poder conocer o saber más información acerca de, por ejemplo, de su opinión, de sus actitudes y las prácticas que estos tienen acerca de algún tema en especial. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un cuestionario también, que sería pues un conjunto de preguntas respecto a una o más variables o a algún tema, por decirlo así, a indagar, o sea, a investigar. Técnica, bueno, vamos a ver acá en cuanto a la definición. Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. Cuando nos dice que se realiza sobre una muestra de sujetos, estamos refiriéndonos, por ejemplo, se va a realizar una encuesta en San Pedro Soloma acerca, hablamos del impacto del COVID sobre la vida, sobre la economía de las familias, por ejemplo. Se realiza una encuesta, pero se toma solamente una muestra. Es decir, si Soloma tiene 60,000 habitantes, se toma, por ejemplo, el 10%. Es decir, que se van a encuestar a 6,000 personas. Esas personas pues pueden ser aquí del centro, de algunas otras aldeas cercanas, en ese caso pues con el objetivo de obtener información y generalizarla. Por eso dice de un colectivo más amplio. Entonces no se van a encuestar a todas las personas, sino a un grupo nada más para saber la opinión de esas personas acerca del tema en cuestión. La encuesta muestra o total es una investigación estadística en que la información se obtiene de una parte representativa de las unidades de información o de todas las unidades seleccionadas que componen el universo a investigar. La información se obtiene tal como se necesita para fines estadísticos demográficos. Cuando habla de el universo a indagar, por ejemplo, se refiere a todo el conjunto. Por ejemplo, usted va a realizar una encuesta en el colegio, no va a utilizar una muestra nada más, porque ahí en el colegio posiblemente hayan entre 100 a 150 estudiantes. Entonces, realiza su encuesta a todos. Sería el universo. Hablemos del universo a investigar. Sería la totalidad de los estudiantes del colegio de plan fin de semana. Pero si la cantidad pues fuera grande y usted lo considera así, puede utilizar una muestra nada más. Es decir, que puede encuestar a unas cuantas personas, a unos cuantos estudiantes. Hablemos de unos 20 estudiantes, 30 estudiantes,
para poder, en ese caso, pues generalizar su información. La información que se obtiene, pues es relacionada a algún tema que usted pues está tratando. En cuanto a las ventajas de una encuesta, tenemos acá que permite obtener información de casi todo tipo de población, permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados, gran capacidad de estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico, relativamente barata para la información que se obtiene con ello, permite capacitar mejor y más selectivamente a los encuestadores. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores, mayor rapidez en la obtención de resultados. Son las ventajas que ofrece una encuesta. Sobre todo, pues está enfocado en obtener información de una manera rápida, pero confiable. Es decir, que la información que se va a obtener se pueda tratar en este caso, pues estadísticamente, y se van a obtener los resultados que se espera que en ese caso, pues se obtenga. Pero, pues también tiene desventajas o inconvenientes. Vamos a ver acá. No permite analizar con profundidad temas complejos, recurrir a a grupos, perdón, de discusión. No permite obtener estimaciones por áreas pequeñas. Requiere para su diseño de profesionales con buenos reconocimientos de teoría y habilidad en su aplicación. El público generalmente la rechaza. O sea, si vamos a hacer una encuesta y llegamos a una casa, más las casas donde viven personas indígenas, por ejemplo, siempre rechazan una encuesta porque dicen que los van a despojar de su terreno, que la persona que está encuestando pues va a usar la información para otros fines. Y en fin, serían los inconvenientes que en ese caso pues la encuesta tiene, aunque podríamos decirle que son más, pero la encuesta en realidad pues tiene un objetivo muy claro y las ventajas que tiene en ese caso pues son más que las desventajas. La cuestión es trabajar bien una encuesta y saber para qué la vamos a utilizar y que los datos pues en ese caso sean pues verídicos por la persona que va a responder nuestra encuesta. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque en su cronograma usted tiene una actividad y la actividad consiste, voy a cambiar de presentación, permíteme. Acá tenemos lo que es el cronograma, ahorita lo comparto. Muy bien, acá tenemos el cronograma de tercero básico fin de semana. La cuestión es de que ustedes pues ya entregaron lo que es la investigación de Paint, que es un programa para edición de imágenes, edición de algunos formatos, en ese caso, cómo guardar, es trabajo completo y en el cuaderno. Esa es la primera actividad. La segunda, entonces, corresponde al diseño de una entrevista y una encuesta. El tema es libre, tiene un valor de 15 puntos, es lo que supuestamente se estaría entregando hoy, pero por cuestiones de tiempo y pienso que teníamos pues que ver primeramente en qué consiste todo esto, entonces se va a entregar la semana que viene. ¿Cómo lo va a hacer? Ya vimos ahí en cuanto a cómo estructurar un cuestionario en cuanto a la entrevista y una encuesta. O sea, hay una gran diferencia, no va a pensar que los dos son iguales. Utilizan siempre el mismo instrumento, es decir, utilizan un cuestionario, pero no es lo mismo. Cuando usted va a hablar, por ejemplo, de una entrevista, hace un momento yo les explicaba, por ejemplo, va a entrevistar al alcalde, por ejemplo. Usted va a hacer sus preguntas enfocadas en este caso a él nada más. En cuanto a una encuesta, pues es diferente. La encuesta pues, recopila información de un tema específico acerca, por ejemplo, pues tomando en cuenta a varias personas. Entonces, una entrevista pues es más cercana, en ese caso más presencial, por decirlo así. Entonces, usted va a estructurar o va a diseñar una entrevista y una encuesta mínimo que sean 10 preguntas para cada una. Entonces, si usted quiere, pues busque en internet. Hay
algunos ejemplos y los va a enfocar pues algún tema, con algún tema que usted, cualquier tema, el tema es libre, por eso aquí aparece, el tema es libre, usted puede hablar de alguna enfermedad, usted puede hablar también acerca de economía, acerca de, por ejemplo, de la vacuna, por ejemplo, de la migración, de la pobreza, en fin, hay una gran cantidad de opciones donde usted pues puede aplicar una entrevista y una encuesta. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, compañeros. Hasta aquí pues estaríamos llegando.